Saludos cordiales a todos. En este video estaremos presentando algunos elementos básicos relacionados al tema del trauma. El trauma es un tema que trabajamos en muchos espacios y nuestras intervenciones son importantes al momento de descifrar las experiencias traumáticas en niños, jóvenes y sus familias. ¿Qué es trauma? Cuando hablamos sobre trauma nos referimos a esas experiencias que ocurren cuando experimentamos un evento intenso en nuestras vidas, que afecta nuestras vidas en términos físicos, emocionales y en la salud mental. El trauma puede ser un evento único, recurrente o prolongado. Hablemos sobre los tipos de trauma. Primeramente encontramos el trauma agudo. Este resulta cuando ocurre un evento estresante o peligroso en la vida de una persona. Por ejemplo, experimentar un accidente automovilístico o presenciar un asalto. En segundo lugar, encontramos el trauma crónico. Este tipo de trauma surge cuando las personas experimentan de manera repetida y prolongada eventos altamente estresantes. Por ejemplo, violencia doméstica, maltrato o constante violencia comunitaria. Luego tenemos el trauma complejo. Este trauma se refiere a la experimentación de múltiples eventos traumáticos. Cabe señalar que estos eventos también pueden ocurrir dentro del sistema de cuidado de menores. Puede tratarse de eventos secuenciales o simultáneos. Por ejemplo, primero hubo maltrato verbal, luego hubo maltrato físico, luego hubo abuso sexual o que se den de manera simultánea. La complejidad surge ya que hay distintos momentos dentro de los eventos traumáticos, es decir, hay distintos grados de amenaza, de riesgo percibido y diversas respuestas inmediatas. También es complejo al presentar diversos pensamientos y sentimientos en términos de poder enfrentar esas experiencias traumáticas. Trauma histórico. ¿Qué es lo que implica? El trauma histórico es el resultado de eventos o experiencias prolongadas que tienen un impacto en diferentes generaciones de un grupo o comunidad. A diferencia de los traumas antes mencionados que hacen referencia a la persona, aquí es la experiencia de la persona, pero está vinculada con las experiencias de generaciones dentro de un grupo o comunidad en particular e incluye pérdidas mayores o asaltos a las culturas o al bienestar. Ejemplos de estos pueden ser la esclavitud y genocidios. En términos de trauma racial, se refiere a ese impacto de estrés, dolor emocional y o pérdida, experimentado como consecuencia de atestiguar o vivir elementos o manifestaciones del racismo, discriminación y prejuicio estructural. Un ejemplo de trauma racial lo podemos ver en las manifestaciones del Black Lives Matter, donde padres han verbalizado temor de que sus hijos al salir de casa no regresen. Vemos elementos que pueden representar un estrés y un temor generado por la raza de sus hijos en un contexto particular. El trauma transgeneracional es ese efecto o impacto que tiene un evento en una familia a lo largo de una o más generaciones. Los eventos o las experiencias traumáticas pueden ser transmitidas de generación en generación a través de las normas, creencias y hábitos de esta. Lo vemos en nuestro país, sobre todo en las poblaciones más vulnerables por las razones socioeconómicas, de raza, estatus migratorio, nivel educativo y etnia. Es importante que conozcamos que, para trabajar con estos diversos tipos de trauma y experiencias traumáticas, se han desarrollado varios acercamientos para apoyar a los sobrevivientes. Uno de esos acercamientos son las intervenciones informadas en trauma. ¿Qué implica realizar una intervención informada en trauma? En primer lugar, implica el reconocimiento de que esa experiencia traumática puede tener efecto a lo largo de la vida. La intervención informada en trauma busca validar esa experiencia o experiencias traumáticas que hayan podido tener los niños, jóvenes y adultos. Partiendo de la validación de esa experiencia,
Se utiliza la perspectiva de fortaleza para reconocer las capacidades que tienen las personas para trabajar y transformar la forma en que se manejan esas experiencias traumáticas. Una vez se escuchan y validan esas experiencias, se ofrece educación sobre lo que es el trauma y sus efectos a nivel emocional, cognitivo, conductual y en las relaciones interpersonales. Cuando no contamos con un acercamiento informado en trauma, podemos caer en el concepto de la retraumatización. En la retraumatización, la persona experimenta nuevamente amenazas, traumas y o pérdidas durante las intervenciones de profesionales en el sistema de cuidado de menores. ¿Cuáles son algunos ejemplos de estos procesos que pueden conllevar una retraumatización? Pensemos, por ejemplo, en las múltiples remociones que puede pasar un menor. La intención del Estado siempre es proteger, pero en el proceso, cuando hay múltiples remociones de un menor, podemos exponerlo a un nuevo evento traumático o recordarle un evento del pasado. Otros ejemplos pueden ser cambios de ubicación constante, interrumpir los procesos educativos y alejarlos de compañeros, familiares y vecinos. El proceso judicial puede ser un ejemplo de retraumatización, tener que exponerse al alegado agresor y relatar en múltiples ocasiones lo sucedido. Así que en este video conocimos qué es el trauma y sus diferentes tipos. A su vez, conocimos la importancia de utilizar intervenciones informadas en trauma cuando trabajamos con estos sobrevivientes. Con esto entonces cerramos esta pequeña edición sobre trauma. Será hasta la próxima.